Se conecta con nosotros el coronel en retiro Luis Alberto Villamarín, pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Coronel, bienvenido. Aquí hay noticia. Es que hay una nueva doctrina Trump de política exterior. Cuando él dijo MAGA y América primero, se le malinterpretó en el sentido de que se pensó que él lo que hablaba era alejarse de todos los problemas del mundo, encerrarse dentro de las fronteras de Estados Unidos y permitir que China y Rusia tuvieran el espacio abierto, pero con mucha habilidad, con artificios. Ha hecho lo contrario y lo que ha ido es golpeando los puntos sensibles donde estas dos potencias, especialmente China, porque Rusia no es tan potencia, tenían mucha influencia y les ha ido bloqueando en particular el tema del petróleo. O sea que síntesis sí va a continuar y los problemas van escalando. Coronel, que lo hayan hecho en medio del mes del Ramadán, ¿también significa que le está enviando un mensaje directo al mundo musulmán? Sí, claro, pero es que miremos que el mundo musulmán está partido en dos, ¿no? Sunitas y chiitas, y aunque para ambos bloques la cuestión del Ramadán es fundamental, es como la Semana Santa para los católicos, pero mucho más prolongada, lo que le está vendiendo a los sunitas es que está con ellos y no con los chiitas, que es lo que tanto les interesa a los reinos del Golfo. Entonces tiene varios componentes y el mensaje tiene profundidad. Coronel, ¿qué vamos a ver en los próximos días? Porque, por ejemplo, hace poco estábamos viendo que es una noticia en desarrollo sobre unos misiles lanzados a portaaviones estadounidenses. ¿Vamos a ver una guerra sin precedentes durante un tiempo o qué va a pasar? Pues es impredecible decir todo y tener la bola de cristal para adivinar, pero lo que sí es cierto es que en una guerra el que va a dar va a recibir. Lo que no creemos en este momento es que Irán tenga una capacidad tan grande como para enfrentarse con baterías misileras a Estados Unidos, aunque sí ha desarrollado su tecnología, pero sería desgastado muchísimo y con estos bombardeos que le hicieron ayer y anteayer y que seguirán avanzando en continuidad y en intensidad, pues le van a disminuir esa capacidad y finalmente le tocará como en junio del año pasado, negociar lo que sea para que no los destruyan, porque le van a seguir destruyendo infraestructura, capacidades bélicas y fuera de eso, si Irán mismo cierra el estrecho de Hormuz, pues cierra la yugular de los pocos recursos que le entran y súmele a eso usted la cantidad de gente que está todos los días protestando. Entonces el régimen está en riesgo y así tengan una capacidad limitada de contrarrestar estos días, no van a tener todo el tiempo para defenderse y finalmente tendrán que aceptar lo que les impongan. Pero ¿qué pasará con esos grupos terroristas que apoyan Hezbollah, por ejemplo, en medio de todo este conflicto? Ellos podrían tener los recursos y la capacidad militar para poder enfrentar con esta guerra a pesar del bloqueo del estrecho de Hormuz. Tienen una capacidad militar limitada porque son surtidos por armas, inclusive hasta con algunos misiles de largo alcance por Irán. Pero en la medida que Irán se vaya deteriorando, pues no tendrá cómo apoyarlos y se les acabarán las reservas. Y no se nos extrañe que en paralelo con esto habrá más bombardeos de Estados Unidos, del Reino Unido y de Israel contra los hutíes principalmente en Yemen. E Israel no cesará el ataque permanente que tiene contra Hezbollah en el Líbano y Siria y contra Hamas en la Franja de Gaza. Y al ejército sirio o al gobierno sirio lo están alineando de tal manera que tiene que actuar en consonancia con Israel. Entonces también van a ser un proxy que tienen ahí muy listo para actuar contra los grupos yihadistas. El gobierno de Irak, que tiene muchas milicias respaldadas por Irán, tendrá que alinearse con Estados Unidos o tendrá problemas. Así es de que sí tienen la capacidad, claro, e inclusive en los 5 continentes de actuar con acciones terroristas para los cuales no necesitan muchas armas, sino más bien ingenio, pero la financiación de eso cuesta y los ayatolás van a quedar limitados porque no se van a acabar tampoco los ayatolás en Irán y seguirán con su idea, pero no van a tener la capacidad financiera de estimular todos estos movimientos terroristas en el mundo en la misma dimensión que lo hacían antes. ¿Qué se conoce hasta el momento de todo el programa nuclear que estaba preparando Irán? Lo último que se conoció fue el bombardeo del año pasado, pero hubo unas fotografías tomadas con satélite y unos videos e informes de agentes de inteligencia en el terreno que muestran que gran parte, por ejemplo, de la planta de Achafán estaba siendo reconstruida por los iraníes
pero se veía la instalación física exterior, no se sabía exactamente qué había por dentro. Sin embargo, si Israel promovió que se actuara militarmente contra los jefes de Irán, es porque tenía una información más grande que probablemente irá a salir más adelante a conocimiento del público. ¿Por qué los Estados Unidos en estos momentos está teniendo tanta certeza con todas estas operaciones? Y lo digo también por el caso de Venezuela. ¿Se siente confiado Donald Trump para poder continuar con ese tipo de intervenciones? ¿Vendrán más? Es que, como le decía ahora, hay una doctrina Trump que no es para decir si la compartimos o no la compartimos, sino para analizarla como está sucediendo. Él está empeñado en que Estados Unidos es primero, pero no solamente primero como lo interpretaban en la producción industrial, sino primero en todo el poder en el mundo. Porque él leyó muy bien y sus asesores leyeron bien que el plan estratégico de China 2050 implica controlar la tecnología y el poder en todo el planeta. Entonces Trump está dispuesto a imponerse primero y a bloquearle ese avance a China. Por lo tanto, ha utilizado una impresionante fuerza militar que, para fortuna de Estados Unidos, la han conservado a lo largo de todos estos años, a pesar de los altibajos que ha habido en el manejo de las relaciones internacionales y de la misma política exterior, etcétera. La fuerza militar se ha mantenido y con unos objetivos y una formación muy clara, y por eso han podido actuar de esta manera. Pero claro, no es para cantar victoria, porque le repito la frase que le dije hace un rato: en la guerra el que va a dar va a recibir, y no pueden creer que todo lo tienen garantizado. Estamos... Lo estábamos escuchando, sí, coronel, qué pena, lo estábamos escuchando hablar sobre Rusia, sobre China. ¿Qué papel juegan ellos? Porque no quiero ser alarmista. ¿Estaríamos a puertas de una tercera guerra mundial? Bueno, partamos de una cosa, Sebastián: para que haya una tercera guerra mundial, solo necesita que haya habido una segunda, y ya la hubo. Otra característica es que haya potencias con intereses, y las hay, que son China y Estados Unidos. Rusia no es potencia. Rusia lo que tiene es un arsenal nuclear que le quedó de la Guerra Fría, con el cual puede causarle un daño a Europa. Pero vamos a ser sensatos y miremos las cosas sobre los mapas, que es como se analiza la geopolítica, la geoestrategia y la misma estrategia militar, con los mapas y con la información disponible. Usted mire el mapa de la franja que separa a Rusia de Ucrania, que se llama el Donbass, que articula 3 regiones, y usted analiza militarmente frente a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y no han sido capaces de hacer una maniobra envolvente que desarticule la defensa de Ucrania y le rompa las líneas de comunicación con el centro de poder ucraniano, y llevan 4 años en eso, y decían que tenían la aviación más poderosa del mundo y que la flota naval del Mar Negro, eso era impresionante. Y primero Ucrania les acabó con la flota naval, y segundo no los ha dejado avanzar en el terreno. Entonces la verdad es que Rusia no es ninguna potencia, tiene el riesgo y la amenaza latente de que posee unas armas nucleares y puede atacar a Europa, pero de ahí no pasa. Parece ser que es más bien la importancia que le ha dado Trump a Rusia. En cambio, China sí tiene un poder increciendo, ya va a tener el segundo portaaviones en capacidad de actuar en el planeta, pero China sigue teniendo 2 problemas. Uno, que no tiene experiencia en guerras grandes. Tuvo la guerra de liberación interna y la participación en la Segunda Guerra Mundial con guerrillas, y lo que envió a Corea y a China, como a Vietnam, como le decía ahora, pero no tiene una capacidad de fuerzas expedicionarias como se las tiene Estados Unidos, de moverse por los 5 puntos del planeta. Entonces, de presentarse una guerra entre entre China y Estados Unidos, que nadie la quiere, sería muy focalizada en el escenario del Pacífico Oriental, es decir, lo que llaman el mar del sur de la China. ¿No podría haber también ataques cibernéticos, teniendo en cuenta todos los avances tecnológicos de China? Ah, claro, no, eso sí, ya inclusive Rusia sí tiene parcialmente esa capacidad cibernética, radiológica, electrónica, y ya algunos exageran que hasta aeroespacial, pero dejémoslo de aeroespacial por ahora, porque eso está muy lejos de darse. Pero sí, lo que usted dice, lo cibernético, claro, pero es que lo cibernético lo puede tener en cualquier parte del planeta, así sea en Ghana o en Gambia o en Guinea, desde ahí se puede operar, pero eso no significa que
la contraparte, que es decir, Estados Unidos, no tenga la acción también para contrarrestarlo. En ese sentido, dijéramos que están parejos y se cuidan mutuamente. Bueno, y después de la muerte del Ayatollah Ali Khamenei, ¿quién seguiría en este mando de sucesión que ahorita entraría en el mapa y bajo la lupa de los Estados Unidos? Pues las noticias de hoy nos indican que tomaron una decisión que era la que ha dejado escrita el Ayatollah, que era hacer un consejo provisional en el cual participan el presidente, que es elegido por el pueblo y el parlamento allá, que participan dos personas de confianza que él dejó, uno de ellos un líder religioso y otro un general. Entonces, hasta ahora esa es la información. Se dice que el más probable es un ayatolá muy cercano al ayatolá muerto, pero pues eso falta que se apruebe. Y también hay algo que es importante tener en cuenta, es cómo evoluciona la situación, porque usted mismo lo preguntaba al principio, si continuarán los bombardeos y van a continuar, y eso puede cambiar completamente la dinámica también en la medida que la gente salga a protestar. El gran problema es que parece ser que no hay una organización seria o estructurada por parte de la oposición, sino que están esperando es que llegue del exterior, algo muy similar a cuando el ayatollah llegó del exterior y asumió en el año 79 el poder, pero está por verse. Claro, eso le estaba diciendo porque en estos momentos Estados Unidos lo que quiere es acabar con ese régimen, pero vemos también que se va a mantener ese status quo y los ayatolás no van a salir de un momento para otro. No, pues ¿cómo van a salir si tienen, mire, la educación, las Fuerzas Armadas, las finanzas, la hacienda pública, las obras públicas, el control religioso, porque es que en Irán no todas las personas son chiitas ni musulmanes, tienen también el control de las fronteras y tienen el control de la yugular del petróleo y sobre todo el control estratégico del Golfo de la salida del Golfo Pérsico por el Estrecho de Hormuz. O sea, tienen mucho poder, todavía tienen la capacidad de reprimir mucho al pueblo y entonces es la misma evolución de las protestas lo que nos va a decir qué pasa. Pero así se caigan no quiere decir que se les acabe el poder, porque esa parte religiosa es muy fuerte allá en esa zona. Entonces, ¿ahora qué seguirá, coronel? Porque si tienen todavía cierto poder, seguiremos viendo entonces por mucho tiempo más estos enfrentamientos. Claro, es que la confrontación, desafortunadamente, si usted revisa todos los conflictos del convulso Medio Oriente, han sido lo mismo. Confrontación permanente, choques, violencia, y no va a terminar aquí porque apenas hará parte de lo que ha sido la característica. Es realmente una tragedia para el Medio Oriente, pero el tema religioso tiene un peso específico allí, y con esa división fuera de eso que tienen de chiitas y sunitas y la ubicación geográfica de Irán, que limita con Arabia Saudita, limita con Qatar, limita con Pakistán, con Afganistán, al norte con Azerbaiyán. Entonces es un área que articula el Asia Menor, el Oriente Medio, el Asia Central, y que además es muy quebrada en una parte, tiene una geografía muy difícil de controlar. Entonces se presta para que todo este tipo de eventos, de choques y de conflictos se posterguen en el tiempo y que haya siempre la posibilidad de que alguna etnia, alguna organización genere un nuevo conflicto, y además la riqueza del petróleo siempre estará latente ahí, y probablemente la de las tierras raras, ya que es una zona, una parte muy desértica. ¿Cuál será esa capacidad de armamento que tiene en estos momentos toda esta agrupación? Porque sabemos que han apoyado a Hezbollah, a Hamas. ¿Qué tanto poder militar, por así decirlo, de armamento tienen? Diríamos que eso hay que articularlo en tres niveles, que es en el fondo lo que Estados Unidos le estaba pidiendo en las negociaciones y que Israel estaba usando. Uno, suspender completamente la capacidad nuclear porque habían avanzado mucho. Por ejemplo, se decía que con ocasión de la guerra de los 12 días, Irán logró sacar de todos estos centros nucleares y guardar en un sitio secreto todo el uranio que ya tenían procesado. O sea que si no se le han destruido eso, pues tienen todavía la posibilidad de reiniciar. Además que no se sabe exactamente qué tanta destrucción tuvieron esas plantas, porque vimos, como les decía, que hay algunas que se están reconstruyendo. Entonces la parte nuclear está en vilo de saber qué tanto ha avanzado. Obviamente con estos golpes pues por lo menos se les detiene un tiempo. Segundo, es que tienen unas fábricas
distribuidas por todo el país de misiles de corto, mediano y largo alcance, y en especial los que más preocupan son los de largo alcance, no los que ya pueden avanzar de 600, 800, 1200 kilómetros, porque ya son distancias que pueden llegar a afectar intereses serios de Estados Unidos, como ya lo hicieron porque golpearon una base de Estados Unidos donde mataron 3 soldados y dejaron 6 heridos. Y la parte de las milicias, que es lo más complicado, porque es que al lado de la fuerza que tienen con fusiles y con capacidad de explosivos y granadas y combate de infantería ligera, es que tienen una fuerza ideologizada, y la ideologización la conservan no tanto por ese extremismo religioso, que sí es el que le ha lavado el cerebro, sino por conservar el poder, porque ellos saben que donde se caigan es muy característico en el Medio Oriente, en todas esas guerras, que el que sube al poder comienza a tomar una venganza terrible contra sus adversarios, y todos sabemos que en el Medio Oriente es común y autorizado entre las leyes islámicas el ahorcamiento y la muerte haciendo a la gente apedreada y lo que consideran apóstatas e infieles. Entonces, el tema ya es muy complejo, diferente a lo que vemos la situación en Occidente, que se sobreentiende que si alguien se venció en guerra, se entra a negociar y luego ya como que se calman los ánimos. Aquí ellos es la vindicta y la venganza permanente, y eso es muy grave. ¿Cómo ha visto usted la respuesta de la comunidad internacional, incluyendo a Colombia? No, pues comencemos por la de Colombia. Es una respuesta ridícula porque Petro está bailando en la cuerda floja. Petro sabe, él sabe que tiene un dossier en Estados Unidos porque lo acusan de narcotráfico, de relaciones con grupos ilegales, y está buscándole, como decimos los colombianos, la quinta pata al gato. Está buscando lo que no se le ha perdido. Y la señora canciller, pues es que eso sí es al nivel de los otros cancilleres que ha tenido Petro, ahí no tiene ningún peso. Pero además, miremos cómo está la ONU en este momento, completamente desarticulada, golpeada y postrada por Trump. ¿Qué peso tiene? Ninguno. Y como lo hablábamos ayer en otro medio, es que el elemento o la estructura de la ONU que tiene la capacidad de influir para que Estados Unidos actúe o no actúe es el Consejo de Seguridad de la ONU, del cual hace parte Estados Unidos, que tiene dos palabras que son casi homófonas y casi homógrafas, que son voto y veto. Y resulta que en el Consejo pueden votar todo lo que quieran y condenar a todo el que quieran, pero llega el momento de la ratificación de quienes tienen poder de veto, que son los 5 grandes: Rusia, China, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. O sea, en el Consejo se puede decidir lo que quieran, pero el veto de uno solo de ellos inmediatamente acaba con la unanimidad y no pasa absolutamente nada. Entonces, ni la ONU ni ningún organismo multinacional tiene capacidad de hacerlo. La OTAN es manipulada por Estados Unidos al ritmo que tiene Europa en jaque. China no tiene ninguna capacidad de influir en lo que ha tratado de formar de su esfera en el Pacífico. Y Rusia, pues sí, además de que no es capaz de cruzar en el Donbass, tiene la amenaza de que utiliza armas nucleares contra Europa, pero de ahí no pasa. Síntesis, la comunidad internacional está prácticamente amarrada, pero eso no significa que Trump se debe confiar ni que Estados Unidos deben dar por seguro que tienen controlado al mundo. Por eso le iba a preguntar, ¿deberá tener miedo Estados Unidos en medio de esta operación Furia épica, como la han llamado? Debe cuidarse en varios aspectos, Sebastián. El número uno es que el terrorismo sí puede ocurrir en cualquier parte, ¿no? Le pueden atacar una embajada, una fábrica, turistas estadounidenses en cualquier parte del mundo, secuestrarlos, presionarlos, colocarles bombas en los trenes. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, que tiene las entradas por los puentes de la parte exterior y la salida hacia Long Island y hacia New Jersey y hacia Pensilvania, pues puede ser blanco de atentados. El metro de Nueva York es muy nutrido de gente todo el tiempo. La zona del Bajo Manhattan con el World Trade Center, el mismo Midtown, donde está toda esa historia de los grandes edificios de acero. O sea, ahí hay una posibilidad grande de que los puedan afectar. Los aeropuertos a nivel nacional, las rutas de trenes que se mueven por todo el país, los puertos, tanto fluviales como marítimos, están en la mira y tienen que cuidarlos muy bien. Y en el exterior sus embajadas y sus puntos de contacto. Pero claro, tiene también que cuidar a otros proxies, por ejemplo, como Corea del Sur, que está en la mira de Corea del Norte. Y si China llegara a atacar a Taiwán siguiendo la misma lógica de que Estados Unidos atacó a Irán, entonces China podría invadir a Taiwán y entonces ya generaría que Corea del Norte ataque a Corea del Sur. Por eso tal vez es una de las razones por las cuales
se procura no entrar tropas al terreno, sino ir y bombardear y destruir. Y por eso Trump decía ayer, arreglen ustedes el problema, lo que pasa es que no les dijo cómo. Y eso le está diciendo a China, nosotros actuamos, pero no nos metemos, no se vayan a meter a Taiwán porque entonces ya hay el problema con nosotros. Pero finalmente le digo una cosa, Sebastián, ninguna fuerza militar del mundo puede sobreextender tantos frentes al tiempo, porque el principio elemental de la guerra dice que hay que concentrar la mayor cantidad de fuerzas en el momento y lugar decisivo. Pero si se pone a hacer en Cuba, en Irán, en el norte del África, en Arabia Saudita, en Venezuela, en Cuba, Bueno, llega el momento en que se les sobreextiende el frente y tiene un poder grande, pero no con capacidad de controlar todo. en Nicaragua, porque es que, por ejemplo, el Ayatollah también le lanzaba sus ataques verbales a Donald Trump y hemos visto que cuando lo atacan verbalmente, Trump responde. No, es que lo que pasa es que, mire, Sebastián, parece que ni los latinos ni el mundo han entendido cuál es la filosofía de Donald Trump. Trump es una persona que tiene el ego por las nubes, no acepta una sola crítica y mucho menos una ofensa contra lo que él está haciendo. ¿Por qué? Porque es su forma de hacer las cosas y a quienes en especial tienen la mira permanentemente, a periodistas, tanto internos como externos, y a gobernantes extranjeros. Y tiene una memoria de elefante porque es un gran negociador, un hombre de comercio, de negocios, y es muy hábil, muy inteligente. Entonces no se le olvida nada. Y por ejemplo, nos dio la claridad con Maduro y ahora con el señor Ortega, que se pusieron a hablar cosas en contra de Estados Unidos y tomó acción con Maduro, a pesar de que habló con él por teléfono. En la misma situación está Petro. Fue y habló y lo visitó y cree que puede seguir vociferando y no sabe que detrás de él hay un dossier con el cual lo pueden encarcelar y a Trump no se le olvida y se desquita. Además, esa actitud desafiante de Trump de ir a decirle en Nueva York a los soldados que lo desobedecieran, le puede abrir el indictment también por incitar a la subversión dentro de Estados Unidos y allá ese tema sí es gravísimo. Aquí en Colombia eso es como parte del paisaje, pero allá es cosa seria. Entonces, él no se le olvida nada. Y lo mismo le pasó con los ayatolas. Pensaron los ayatolas que podían vociferar, decir, agredirlo, y luego decir que estamos negociando y que lo iban a dilatar. Y ahí está que en la tercera ronda dijo ya no más, bombardeen ese país. Entonces, con Trump no juega nadie. Así es, coronel. Muchísimas gracias por su tiempo y por haber estado aquí con nosotros en Aquí hay Noticia. No, con mucho gusto, Sebastián, siempre atento a analizar todos estos temas. A ustedes muchísimas gracias. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, nos dejen sus comentarios y saber desde qué parte del mundo nos están siguiendo y también sus opiniones sobre el invitado de hoy. Soy Sebastián Bedoya. Aquí hay Noticia.